1 de diciembre de 1957. Ese día, un domingo, estuvo marcado por varios hechos inéditos. El nacimiento del Frente Nacional, que fue la razón de la consulta y la votación de la mujer por primera vez en el país. 1.835.255 mujeres asistieron a sufragar en la consulta, la cual buscaba ponerle fin a la violencia entre los partidos que se prolongó durante un siglo y restablecer el camino democrático perdido durante el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla. Anteriormente en Colombia, o más específicamente en la provincia de Vélez, en el sur de Santander, las mujeres ya habían tenido derecho al voto. Fue en 1853, durante el periodo de las constitucionales providenciales o provinciales en Colombia, según lo relata el investigador Mario Aguilera Peña. Lamentablemente esta decisión no duró, puesto que la Corte Suprema de Granada consideró que los habitantes de la provincia de Vélez no podían tener más derechos y obligaciones que los granadinos. De eso entonces las mujeres tuvieron que luchar para que se reconociera su derecho al voto. Utilizaban estrategias que iban desde las conversaciones y acuerdos con candidatos, cartas y manifiestos, hasta crear periódicos y programas de radio para difundir sus ideas. Y no fue sino hasta el 25 de agosto de 1954 que la plenaria de la Asamblea General Constituyente de la época aprobó el texto en el que se modificó el artículo 171 de la Constitución que limitaba el sufragio a los hombres. 3 años después, el 1 de diciembre de 1957, se realizó el plebiscito que daría origen al Frente Nacional y que marcaría la historia por ser el primer día en que finalmente las mujeres lograron votar. La unión y persistencia del movimiento femenino permitió el inicio del camino hacia la igualdad de derechos en el sistema de participación ciudadana a través del voto y la cédula de ciudadanía. Hoy, 65 años después, los números de participación política de las mujeres aumentan según datos del Censo Electoral de la Registraduría Nacional. El número de mujeres habilitadas para votar es mucho mayor al de los hombres. Cordial saludo, mi nombre es Niyolain Hispana. Le doy inicio con la primera pregunta. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación seleccionada? Colombia en el siglo XIX veía a la mujer como la esposa, la ama de casa y la cuidadora del hogar, pues la estricta educación de la época y la moral cristiana, ese era el papel o función que tenía la mujer. Pero todo esto cambió en los primeros años del siglo XX, ya que los cambios políticos y económicos transformaron el modelo de las familias colombianas y la función que tenía la mujer en la sociedad. Puesto con el conflicto que generó la Guerra de los 1000 días, muchas familias tuvieron que desplazarse del campo y buscar nuevas oportunidades en las ciudades, como empleadas domésticas u otros trabajos. El proceso de la industrialización fue pieza clave para que la mujer se diera a conocer al mundo laboral, mejorando la economía para ella y sus familias. A medida del tiempo, la mujer fue incluida en el campo de la educación debido a la reorganización de las escuelas normales y finalmente pudieron entrar a las universidades que no le eran permitidos en el año de 1932 y 1933. Generó entonces muchas mujeres profesionales. Para estos años cabe resaltar que la mujer no tenía derecho a votar como ciudadano porque los partidos políticos no lo veían viable, pues ellos creían que estaban para otras cosas, como ya anteriormente las mencionaba. Es así que en el año de 1954 la mujer ejerció el derecho al voto, marcando el fin de una larga lucha de las mujeres, ya que fueron reconocidas como ciudadanas y la posibilidad de una igualdad. En el año de 1957 ocurrió un hecho histórico, pues se aprobaron los acuerdos para crear el Frente Nacional
Como resultado del movimiento del sufragismo femenino en el país del siglo XX, los principales actores vinculados al proceso fueron las feministas voceras de la libertad de la mujer y precursoras en la erradicación de la propuesta del derecho al voto en el Congreso de la República, Ofelia Uribe de Acosta en 1900 y 1988, periodista y activista sufragista, fue la principal encargada de presentar en la prensa las mujeres como sujeto de derecho. Y también Josefina Valencia, nacida en 1913 a 1991, sufragista y política, defensora de los derechos de la mujer cercana al presidente Rojas Pinilla, que le permitió solicitar al gobierno hacer reformas a la mujer, proceso importante que les permitió penetrarse al Congreso de la República. También con ellas estuvo Esmeralda Arboleda, nacida en 1921 a 1997, precursora, abogada y politóloga colombiana, liderando el movimiento sufragista, y fue la primera mujer senadora de la República en la historia de Colombia y primera embajadora. Finalmente, con ellas también como actores principales, María Curre Manríquez, nacida en Bogotá en 1890 a 1985. Fue una feminista, sufragista, política, enfermera y escritora, con una destacada participación en la lucha de los derechos de la mujer, que marcó la existencia de las jóvenes colombianas que se admiraban ante su rebeldía y su independencia. Damos gracias a la labor de estas mujeres y junto a otras organizaciones de mujeres que permitió que el 25 de agosto de 1954 la Asamblea Constituyente aprobara las reformas para otorgarles el derecho al voto, a elegir y ser elegidas. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso en la aprobación del voto femenino en 1954? Hoy, hace 64 años, las mujeres en Colombia pudieron ejercer su primera vez el derecho al voto, luego de la reforma constitucional de 1954. Por eso queremos recordar la historia del voto femenino, que marcó el fin de una larga lucha de las mujeres por ser reconocidas como ciudadanas y el comienzo de otro camino por la igualdad. El 1 de diciembre de 1957 fue una fecha histórica para Colombia. Ese día no solo aprobaron los acuerdos para crear el Frente Nacional, sino que por primera vez en la historia del país, de las mujeres acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Culminaba así un largo proceso de lucha por el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Se abrió una nueva oportunidad de participación y reivindicación de su papel en la sociedad. Sin embargo, para llegar a ese día fue necesario un largo proceso, la moral cristiana y la estricta educación que recibieron las mujeres del siglo XIX. Eso las sujetó a la devoción de su esposo y de sus hijos, a la cocina y a las labores hogareñas. Esa era la norma, aunque muchas otras vivían al margen de las reglas de la sociedad, como madres solteras o en relación pocas aceptadas. Los cambios políticos y económicos ocurridos en los primeros años del siglo XX transformaron el modelo familiar en Colombia y el papel de la mujer en la sociedad. Con la Guerra de los 1000 días, 1899 y 1902, gran cantidad de familias se desplazaron del campo hacia las ciudades en busca de nuevas formas de subsistencia como empleados domésticos o obreros, gracias a que comenzaba el proceso de la industrialización. Estas circunstancias permitieron que las mujeres se vincularan al mundo laboral en busca de mejores condiciones económicas para ellas y su familia, pese a los bajos salarios y a las largas jornadas en las que ellas se enfrentaban. Ya para concluir este tema significante, queremos aportar que el romper y desaparecer los parámetros establecidos por un orden social resalta la valentía y capacidad de la mujer en un mundo lleno de desigualdad y pensamientos que desvalorizan el poder y autoridad demócrata
que éstas pueden aportar o reconceptualizar en este mundo desigual. La importancia que fue, que es y será la mujer en la política es bastante fundamental, ya que éstas vienen escribiendo una historia diferente en la democracia, con una mirada instruyente y mucho más justa. Este ha sido uno de sus grandes aportes a Colombia, ya que está llena de muchos prejuicios hacia la mujer por su rol doméstico. Ya a manera de reflexión, pues queremos decirles que las mujeres son capaces de cambiar la historia, darle un giro de nuevas oportunidades a la sociedad, ya que son mujeres multifacéticas y pueden enfrentar y solucionar cada altercado que se presenta en lo político, en lo social, en lo económico. Ya desde nuestra profesión, nosotros estamos encargados por luchar por un pueblo lleno de cambios y un pueblo en condición de igualdad. Muchas gracias.